Nuestra lectura de hoy se encuentra en Lamentaciones 3 del versículo 1 al 66 en la versión Palabra de Dios para Todos. Soy un hombre que ha visto el sufrimiento cuando Dios castiga lleno de ira. Me guió y me hizo caminar en la oscuridad, no en la luz. Se puso en mi contra una y otra vez todo el tiempo. Debilitó mi cuerpo y mi piel, rompió mis huesos. Me acorraló, me rodeó de pobreza y amargura. Me hizo vivir en la oscuridad, como aquellos que han muerto hace mucho tiempo. Construyó un muro a mi alrededor para que no pudiera escapar. Me ató con cadenas de bronce bien pesadas. A pesar de que lloré y le pedí que me rescatara, él ignoró mi oración. Bloqueó con murallas de piedra los caminos que yo quería seguir, desvió mi camino. El Señor parecía un oso listo a arrojarse sobre mí, un león escondido listo para atacar. Me alejó del camino y me rompió en 1000 pedazos. Me dejó completamente solo. El Señor preparó su arco y me puso de blanco para la práctica. Lanzó sus flechas directo a mi corazón. Todo mi pueblo se ríe de mí. Se burla de mí cantando todo el día. Me llenó de amargura, me dio a beber la bebida más amarga. Me tiró por el suelo y me hizo comer gravilla. Me aplastó en el polvo. La paz se ha alejado de mí. He olvidado lo que significa el bienestar. Me dije a mí mismo, mi fuerza y esperanza en el Señor han desaparecido. Recuerda que estoy triste y no tengo hogar. Recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste. Tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste. Pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva. Inmensa es su fidelidad. Me digo, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que lo buscan. Es bueno esperar pacientemente la salvación que trae el Señor. Es mejor aprender a llevar el yugo desde jóvenes. Hay de estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. Hay que saber inclinar la cabeza. Besando el suelo, pienso que tal vez aún hay esperanza. Hay que poner la otra mejilla cuando nos golpean. Hay que saber aceptar la humillación. El Señor no rechaza a la gente para siempre. Aunque causa sufrimiento, también tiene compasión y grande es su fiel amor. Él no desea hacerle daño ni causarle sufrimiento a la gente. Cuando alguien aplasta a los prisioneros de la tierra, cuando a un hombre se le niegan sus derechos ante la presencia del Altísimo, cuando a una persona le engañan en su juicio, el Señor se da cuenta de todo. Nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. Nadie debe quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida. Examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Elevemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios en el cielo. Fuimos rebeldes y desobedientes y por eso no nos ha perdonado. Te vestisteis con tu ira y nos perseguiste. Nos mataste sin piedad. Te cubriste con una nube para que nuestras oraciones no llegaran a ti. Nos hiciste quedar como mugre y basura ante la gente. Todos nuestros enemigos se burlan de nosotros y nos insultan. Fuimos presa del pánico y caímos en la fosa. Sufrimos la devastación y la destrucción. Por mi rostro corren ríos de agua, por la destrucción de mi pueblo amado. Mis ojos están llenos de lágrimas que no dejan de correr, hasta que el Señor mire desde el cielo y vea lo que sucede. Me siento triste al ver el destino de las jóvenes de mi ciudad. Sin razón alguna, mis enemigos me atraparon como a un pájaro. Trataron de acabar con mi vida en una fosa y arrojaron piedras sobre mí. El agua me llegaba hasta la cabeza y pensé que mi vida había terminado. Señor, te llamo por tu nombre, desde el fondo de la fosa. Te ruego que escuches mi voz y no te tapes los oídos ante mi oración. Te acercaste cuando te llamé y me dijiste, no tengas miedo. Señor, defiende mi causa y devuélveme la vida. Señor, mira el mal que se me ha hecho y hazme justicia en el tribunal. Tú has visto todas las acciones de mis enemigos y sus planes en mi contra. Señor, tú has escuchado sus insultos y sus planes en contra mía. Las palabras y pensamientos de mis enemigos están en mi contra todo el tiempo. Soy objeto de su burla en todo momento, cuando están sentados y cuando están de pie. Espero, Señor, que les des lo que se merecen por lo que han hecho. Quítales la capacidad de entender y haz caer sobre ellos tu maldición.
persíguelos con tu ira y destrúyelos desde el cielo, Señor. Porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostiene por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré por tu senda de justicia, guíame. Duele ver sufrir a las mujeres de Judá y Jerusalén. Judá, el reino del sur, cae ante las poderosas manos de Babilonia. Y si bien es cierto que todo el pueblo sufrió, el libro de Lamentaciones, desde su primer capítulo, comienza a hablarnos acerca del sufrimiento de las mujeres, sobre todo de las mujeres señoritas. Las mujeres fueron violadas por los babilonios. Si hay una humillación que pudiese calificarse como la más baja para las mujeres, es precisamente esta, la violación. Y las mujeres que ya eran madres se vieron en la necesidad de abandonar a sus hijos para no verlos morir de hambre. Casi los comen para poder saciar el hambre que tenían. A tal magnitud llegó la necesidad en aquel momento, en aquellos tiempos. El libro de Lamentaciones nos muestra la realidad de la desobediencia a Dios. Necesitamos ser cuidadosos, necesitamos ser obedientes a Dios, porque su justicia, su juicio llega a nosotros cuando somos desobedientes. Dios te bendiga. El tema de Lamentaciones está íntimamente relacionado al tema de Jeremías. Nuestro versículo clave de hoy está en Lamentaciones 3:51, que dice: mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Jeremías experimenta tanto dolor por todas las hijas de Jerusalén.
y lo vemos en el versículo clave de Lamentaciones 3:51. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Lamentaciones 3:51. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este es sin duda el eco de celestial canción del inefable gozo, llena mi corazón. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho fiel reposaré. Tiende Jesús los brazos, brindándome amistad. A su poder me acojo, no hay para mi ansiedad. No temeré si ruege horrida tentación, mi causa el pecado daña mi corazón. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho reposaré. De sus amantes brazos tierna solicitud me libra de tristeza, me libra de inquietud. Y cuando vengan pruebas fáciles pasarán, lágrimas y vertiere pronto se enjugarán. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Y cruzaré la noche, no brega sin temor, hasta que venga el día de perenal fulgor. Cual plan certero entonces con él será morar, y en la mansión de gloria con Jesús pelear. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de seguir estudiando su palabra, estudiando estos temas que, revisando el objetivo de los temas en este mes, encontraba que la idea era explorar en la participación de la mujer durante el periodo crítico de la vida de Israel lo que
que lo que pasaba por esos tiempos críticos en aquellos lugares es lo que ahora estamos viviendo en estos últimos días. El tema de hoy dice: duele ver sufrir a las mujeres de Judá y Jerusalén. Y como comentaba ahora con los hermanos aquí, decíamos, y los de México también, porque la verdad, no solamente los de México, sino del mundo entero, estamos viendo el sufrimiento de muchas mujeres. Bien, el tema de hoy está basado en Lamentaciones capítulo 3. El versículo clave dice: mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Realmente el que escribió los cantos de Lamentaciones en realidad sufre indeciblemente al ver cómo las mujeres de su tiempo, de su ciudad, están sufriendo. Judá, el reino del sur, cayó ante las poderosas fuerzas de Babilonia en el año 586 a.C. Según lo podemos ver en Segundo de Reyes, capítulo 25, que nos da un resumen de la tragedia. El rey Sedequías, quien gobernó Judá del 598 al 586 a.C., fue llevado prisionero y exiliado a Babilonia junto con muchos de los líderes sacerdotes y artesanos de Judá y Jerusalén. Solo quedaron en Judá los pobres y los agricultores. Las mujeres sufrieron con todos los demás del pueblo. Oremos. Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y cada día, Señor, podemos comprobarlo, Señor, cómo tu misericordia es tan grande para con tus hijos y con tus hijas, Señor. Y ahora, Señor, permite que lo que vamos a mirar, Señor, dentro de este tema, Señor, nos haga reflexionar, Señor, porque yo creo que ese es el propósito que tú tienes, el hacernos reflexionar, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestras responsabilidades que muchas veces hemos abandonado, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo en este estudio, Señor. Llévanos a las verdades, Señor, que tú quieres revelarnos en ellas, y permite, Señor, que seamos lo suficientemente sensibles, Señor, para aceptar estas lecciones de vida, Señor, aplicarlas, Señor, y, Señor, hacer las cosas, Señor, que tú quieres que nosotros hagamos, cumplir, Señor, tu voluntad y tus propósitos en nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. La primera parte de este tema que vamos a ver dice: las señoritas se afligen y tienen amargura. Lamentaciones 1:4 dice: los caminos a Jerusalén están de luto, porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. ¡Qué amarga es su suerte! En el capítulo 2, versículo 10, en la última parte dice: las jóvenes de Jerusalén bajan la cabeza avergonzadas. Nuestros enemigos, el versículo 11 dice: nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de la ciudad de Judá. Desde el primer capítulo de Lamentaciones se hace referencia a las mujeres, en este caso específico a las señoritas, que al igual que los sacerdotes que lloran, ellas también tienen gran aflicción por la ruina en que se encuentra la ciudad de Jerusalén y Judá. Hay luto,
y silencio total en las calles de Jerusalén. Ya no se celebran las grandes festividades acostumbradas. Ellas ya no tienen la confianza y la libertad de salir y pasear. En el capítulo 2, versículo 10c, las señoritas aparecen junto a los ancianos de Jerusalén que están vestidos de luto y están sentados sobre ceniza, lo cual era una forma de expresar su pesar y su duelo. Y las jóvenes no quieren ni levantar la cabeza, llenas de vergüenza y de dolor. En el capítulo 5, en el versículo 11, peor aún, tanto en Jerusalén y en Judá, las mujeres son violadas por los invasores babilonios. Eso es lo más terrible que puede pasar a una mujer, a una señorita. Bien, pero eso no es todo. Hay mucho más que analizar en estos pasajes. Las madres están por comerse al hijo de sus entrañas. Cuando nosotros leemos esta declaración que se hace en el libro de Lamentaciones, pues nos horrorizamos, porque no alcanzamos a entender la magnitud de lo que estaban viviendo estas mujeres. Lamentaciones 2:20 dice: oh Señor, piensa en esto. ¿Debieras tratar a tu propio pueblo de semejante manera? ¿Habrán de comerse las madres a sus propios hijos, a quienes mecieron en sus rodillas? ¿Habrán de ser asesinados los sacerdotes y los profetas dentro del templo del Señor? El capítulo 4, versículo 10 dice: mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos, los comieron para sobrevivir el sitio. Los invasores cerraron toda salida o entrada del pueblo, de tal manera que se quedaron sin recursos para sostenerse, para alimentarse. Entonces llegó el momento en que todo aquello que ellos tenían se terminó. Y entonces algo todavía peor que le pasó al pueblo de Dios, dice el versículo 2:20, que las mujeres madres estaban por comerse a sus bebés. Sí, así como lo oímos y como lo leemos, el desastre del año 586 a.C. provocó una gran hambruna, como castigo predicho en Levíticos 26:29, que dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Lo mismo anunció el profeta Ezequiel en el capítulo 5, el versículo 10, que dice: los padres se comerán a sus propios hijos y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los cuatro vientos. Recuerdo que hace algunos años, para los que somos mayores, nos escandalizamos cuando una avioneta con unos deportistas se cayeron en una cordillera en los Andes, me parece que ahí era, y que pasaron los días y no tenían qué comer, y entonces los jóvenes tomaron la decisión de comerse a los que habían fallecido, ¿sí? Y yo me acuerdo que fue una cosa horrible. Todos estábamos escandalizados de pensar y decíamos, ¿no? Ay, pues, incluso en esa situación pero tan terrible, yo no me podría comer. No me podría comer a otro ser humano, ¿sí? Aunque estuviera muerto, aunque fuera lo que fuera. Pero la verdad es que el hambre es
muy cruel y muy dura. Y sobre todo, si deseas sobrevivir, pues tienes que buscar qué comer, ¿no? Y en este caso, Lamentaciones vuelve a mencionar lo impensable. Las manos de las mujeres piadosas. No eran mujeres malas o perversas. No. Mujeres piadosas. Cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cruda realidad la que vivieron las mujeres de Jerusalén y de Judá. Y nosotros nos espantamos, pero consideremos, las madres israelitas no solamente hicieron eso, sino abandonaron a sus hijos. Lamentaciones 4:3 dice, hasta los chacales amamantan a sus cachorros, pero mi pueblo Israel no lo hace. Ignoran los llantos de sus hijos como las avestruces del desierto. La segunda parte de este versículo, en la traducción del lenguaje actual, dice, pero las crueles madres israelitas abandonaron a sus hijos. Era tanto el dolor y la desesperación de las mujeres madres que preferían abandonar a sus hijos para no verlos morir por el hambre. La primera parte del versículo hace la comparación que ningún animal o ave hace lo que hacían estas mujeres. Y vuelvo a repetir, a nosotros nos parece horroroso este cuadro. Nos parecen estas escenas tan crueles que nos dejan sin palabras. Pero el propósito del libro de Lamentaciones es mostrar la realidad de los que desobedecen a Dios. Hacemos referencia a las mujeres, pero el libro hace mención de los adultos, de los jóvenes y señoritas, de los niños y niñas, porque cuando el pueblo de Dios obedece, a todos nos va bien, pero cuando el pueblo de Dios desobedece, a todos nos va mal. ¿Cuánto cuidado debemos tener hoy de ser fieles a Dios aún en medio de las aflicciones? Para ello, la participación de nuestras mujeres de la iglesia es importantísima para guiar, para educar en familia, iglesia y sociedad en general. De ninguna manera nos acontezca lo que aconteció a las mujeres del siglo VII a.C., que no ayudaron a frenar con su consejo al pueblo de Dios para frenar su pecado, y las consecuencias, lo acabamos de ver, fueron terribles para todos. No esperemos que eso suceda en nosotros. Es una gran responsabilidad la que tenemos como mujeres cristianas en cuanto a frenar con nuestro consejo al pueblo de Dios, a frenar el pecado para evitar las consecuencias que pueden ser terribles para todos, porque consideremos que no solamente van a ser para nosotras como mujeres, sino para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros esposos, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para nuestra nación, ¿sí? A veces nosotros no pensamos que nuestra indolencia en cuanto a obedecer la palabra de Dios puede traer esas graves consecuencias. Bien, vamos a las preguntas de repaso. Y las preguntas de repaso, la primera es, ¿qué entiendes por la palabra lamentación? La palabra lamentación es una expresión de pena o sentimiento, una muestra de dolor o de queja.
Y hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. En el diccionario dice una expresión como la siguiente: ponte a estudiar o lo vas a lamentar. Y la verdad es que ¿cuántas veces nuestros papás no nos dicen justamente eso? Ponte a estudiar, porque si no lo vas a lamentar. Aunque en ese momento a nosotros no nos cae muy bien la advertencia, hemos visto lo que sucede con aquellos que no han obedecido esta palabra tan sencilla, esta orden tan sencilla de ponerse a estudiar. Bien, pues eso es lo que sucedió con este pueblo. Desobedecieron la palabra del Señor y entonces tuvieron que afrontar las consecuencias. Hay algunos otros pueblos, ciudades, países que sufren, como sufrió Judá y Jerusalén en aquel tiempo. Mencione algunas. Comentaba con el pastor y le decía, en realidad, muchas veces los noticieros no publican en realidad todo lo que está sucediendo a nivel mundial con el hambre sobre todas las cosas, con el hambre que trae como consecuencias pues mucha violencia, sobre todo contra las mujeres, porque parece ser como que las mujeres son la parte más débil y la parte en la que se ensaña la sociedad en estos casos. Vemos con tristeza las migraciones y en algunos casos que los noticieros publican, vemos la cantidad de mujeres con niños pequeños, recién nacidos, que viajan en unas condiciones tremendas, algunos navegando en balsas para atravesar el mar para poder llegar a otro país a donde supuestamente les va a ir mejor, que muchas veces nosotros no sabemos, pero que en algunas ocasiones logramos ver cómo al llegar a esos lugares sufren explotación de todo tipo. Pero las mujeres huyen de sus países por el hambre, por la violencia, por muchas situaciones, por situaciones de guerra. En fin, hay muchas ciudades, podemos mencionar no solamente en nuestro continente, sino en los otros continentes. Podemos mencionar cantidad de ciudades, de lugares en donde la gente está sufriendo las cosas como las que sufrieron Judá y Jerusalén en aquel tiempo. Bien, la pregunta de los 64,000. ¿Qué papel crees que están desempeñando las mujeres cristianas de hoy en los hogares, iglesias y en el país? ¿Serán verdaderas pilares de la fe en Dios? Si no lo estamos haciendo, recapacitemos, hermanos, porque lo que viene por la desobediencia es terrible. La ira de Dios sobre aquellos que no le obedezcan, que no le dan la gloria al Señor, que no temen su nombre, que no le aman y no le buscan, son terribles, hermanos. La ira de Dios es grande. Y tenemos, sí, gracias a Dios, tenemos una puerta de salvación que se llama Jesucristo.
nosotros podemos ir a Él y buscar en Él la salvación, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, especialmente para nuestros hijos, para nuestros esposos, Señor, buscando verdaderamente el apegarnos a Él, encontrar en Él esa oferta que Dios ha hecho a los seres humanos, manifestando su amor de tal manera que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que no fuéramos condenados. Dice el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, pero es necesario que crean para que sean liberados de la condenación. El problema es que ¿cómo van a creer si no hay quien predique? Si no hay quien les platique lo que el amor de Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y cómo eso nos puede librar de tantas penalidades. ¿Qué piensas de los juicios de Dios a la humanidad? Pues pienso que se ejecutan. Solo la misericordia de Dios es la única que puede salvar a la humanidad. Pero los juicios de Dios se cumplen en donde quiera que la gente se aparta de Dios. Bien, hermanos, nos ha dejado este tema una tarea tan grande, nos ha dejado el reto de pensar qué deseamos para el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestro país. ¿Qué futuro deseamos? Quiera el Señor darnos sabiduría y entendimiento para que podamos discernir su voluntad en nuestras vidas. Bien, hermanos, pues con esto estamos dando término a el tema de la mujer en el profetismo clásico, el estudiar las circunstancias que vivieron las mujeres en ese periodo crítico que vivió el pueblo de Israel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y que se asemeja tanto a lo que estamos viviendo actualmente. Que el Señor nos bendiga y nos siga dando entendimiento y nos siga dando sabiduría para que podamos hacer lo que Él desea que nosotros hagamos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, hermanas. Lamentaciones es un libro que nos confronta mostrándonos la seriedad de la rebelión en contra de Dios. No escatima detalles para revelar la pecaminosidad radical del pecado y sus terribles consecuencias, pero también nos apunta más allá de sí mismo hacia la misericordia de Dios a pesar de lo extraviados que eran. No solo en horas de amargo llanto tenerte quiero, mi buen Salvador, y en los momentos de dulce paz
Yo busco ansioso luz que ilumine en la mañana de la juventud. Quiero tu ayuda, tu fortaleza al presentir la senectud. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana en plena y calma siempre te anhelo, Señor. Jesús, tu rostro radiante y puro sea de mi vida dulce inspiración, y hasta que arribe feliz al cielo, dame tu santa bendición. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana en pena y calma siempre te anhelo, Señor. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.